Con peras y manzanas. El alza de las tarifas eléctricas ha explicado la mitad del IPC de julio, que tuvo una variación de 0,7% según el análisis que ha hecho este día el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Peras y Manzanas, en un día muy noticioso en manera económica, en materia económica, con este IPC que fue bien alto, 0,7, pero además con otras noticias que tienen que ver con los cortes de luz. Tamara Vilogrón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Todo bien, mejor, porque ya me estoy recuperando del frío que hizo hoy día. Qué frío que hizo hoy día, Qué frío. 0,9 creo que fue, bajo cero Bajo 0. la temperatura. Bueno, pero ¿dónde está la temperatura muy fuerte? Es en el ámbito económico, con la gente pidiendo compensaciones y con la luz que está siendo transversal, porque la luz también tuvo un rol muy protagónico en el IPC de julio que se conoció hoy y por lo tanto un elemento importante considerando que todavía hay mucha gente sin electricidad. Sí, pues ahí se juntan muchas cosas, molestias, o sea, no tienen luz y te llegan las boletas. Es un tema ahí político, social, muy complicado. Nuestro invitado de hoy, el economista de Radio Infinita, Patricio Eskenazi, a quien saludamos. Patricio, gracias por estar nuevamente con nosotros con Pere Manzana. Hola, Patricio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, de inmediato una bajada a este IPC 0,7. No hay sorpresa, me parece que está dentro de lo esperado, entre 0,5 y 0,7 decía el mercado, pero tampoco hay sorpresa en el factor luz. Pero el ministro de Hacienda hoy día agrega un dato. El ministro dice, la mitad del IPC se explica por el alza de la luz que tiene que ver con la normalización de las tarifas que ha comenzado en el mes de julio. ¿Cuál es tu bajada, tu análisis para explicarle a la gente lo que está ocurriendo con la inflación? Sí, estoy de acuerdo, Roberto. Mira, la inflación salió 0,7 en el mes. Es un poco más de lo que esperaba en promedio del mercado, que estaba en 0,6, ¿ya? Y sigue reflejando que la vida está cada vez más cara. Eso al final es lo doloroso. Estábamos acostumbrados a que subiera de a 0,2 por mes para que diera más o menos un 3 en el año y ahora está subiendo de 0,7 por mes. O sea, está mucho más cara. La UEF va a subir 260 pesos en este mes. Y sí, estoy de acuerdo con el ministro Marcel de que esto explica más o menos, la mitad de esta subida tiene que ver con los aumentos de las tarifas eléctricas. La mala noticia es que las cuentas de electricidad van a subir en promedio 57% desde aquí hasta el 2025. Y solo subieron 12, o sea, todavía nos queda un 45%, nos queda 80% de la subida no se ha dado todavía, ¿ya? De hecho, la subida de las tarifas eléctricas explica 3 décimas de la inflación, 3 de las 7, pero en total tiene que subir 1,5, o sea, faltan 1,2 todavía, falta bastante, eso es lo que estimó el Banco Central, y como me decían en el comienzo, estamos pagando más cuando recibimos menos, incluso algunos ni siquiera reciben. Escucha que es doloroso tener que pagar una cuenta más alta cuando estamos en el peor momento del servicio de los últimos años. Sí. Oye, Patricio, bueno, ¿cómo se espera también agosto? O sea, considerando obviamente que estas alzas que se vienen son graduales, es la primera de 3, que ya está complicando obviamente el bolsillo. Algunos me decían que este mes vamos a ser tacaños con el tema de la luz porque se viene complicado. Pero ¿qué podríamos esperar para agosto? Mira, pienso que va a ser otro mes de inflación relativamente alta. Mira. En agosto del año pasado tuvimos una inflación bastante baja, como de 0,1%. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa acá, Tamara? Empiezan a aparecer efectos de segunda vuelta. Mira, te lo ejemplifico. Sí. Te lo ejemplifico. Subieron las cuentas de la luz, subieron 12% el costo de la luz, eso impactó en 0,3% la inflación de este mes, que fue en total un 0,7%. Ok. Pero además de los costos de la luz, subieron otros costos, como por ejemplo los gastos comunes. Sí. ¿El gasto común es un gasto de segunda vuelta, Pato? Claro, claro. O sea, no es la luz, pero el gasto común usa luz, entonces es más caro. Sí. Una empresa que produce cualquier cosa con luz, le van a subir sus costos, ¿verdad? Y esos costos va a tratar de traspasarlos a precios, no sabemos si va a poder traspasar todo o una parte, pero van a subir los precios porque subieron los costos. Y la luz es un costo relevante en muchas industrias, entonces lamentablemente creo que vamos a seguir viendo efectos de segunda vuelta. No hay buenos modelos económicos para estimar cuánto es el efecto de segunda vuelta, pero tenemos esos datos. Todavía incluso podemos capturar un poco en agosto de las subidas de las cuentas de la luz, más los efectos de segunda vuelta. Pienso que va a seguir siendo pesado.
En promedio, el mercado está esperando que terminemos el año con 4,5% de inflación. Un año normal es 3%, o sea, es 50% más de inflación de lo que estamos acostumbrados. Sí, a propósito de lo que tú decías, tenemos unas gráficas que hemos preparado. Macarena, vamos mostrando las laminitas, recordándole a la gente que esta es la noticia de hoy. Ahí está, el julio, el IPC entonces 0,7, que como bien lo explicaba Patricio Eskenazi, es un IPC alto. Vamos con la otra laminita, porque aquí van a salir también lo que más subió y sale lo que explicaba Patricio. Que las cuentas de la luz son la figura importante. Claro, cuenta de la luz 12%, pero ahí está también los gastos comunes que subieron un 2,9%. Claro, y ahí está la explicación de Patricio de lo que es una inflación de segunda vuelta, que es algo que sube producto de un servicio que, en este caso, es la luz, que ha tenido un incremento. Mueble, artefacto eléctrico, ahí tiene que ver, me explicaban, con las estufas eléctricas y el pasaje de avión 13,5. Veamos la otra lámina que tiene que ver con cosas que bajaron. Igual bajaron cosas, la benzina. Bueno, ahí están dando un respiro la benzina. El paquete turístico internacional 12,1 y los servicios médicos 1,2%. Veamos esta otra gráfica que yo creo que es súper importante, que tiene que ver con la inflación a 12 meses, porque siempre los economistas nos dicen hay que ver el IPC, Patricio, a 12 meses, porque ese es el que vale. Y eso es lo que tú decías, de que esta batalla, esta guerra nuclear contra la alta inflación, de nuevo se nos complicó, porque mira, en marzo la inflación anual estaba en 3,7 y ahora nuevamente por encima del 4%, y en julio la inflación anual ha terminado en 4,6%. Esta es la serie empalmada. La serie empalmada, sí. Lo que habla además de que esta situación todavía no está controlada, la lucha contra la inflación, ¿no, Patricio? Mira, yo diría que sí está controlada, y esto es algo súper importante. Cuando el Banco Central regula a través de la tasa de interés cuánto dinero hay en la calle. Cuando quiere que haya más dinero en la calle, baja la tasa de interés. Cuando quiere que haya menos dinero en la calle, sube las tasas de interés. Si hay más dinero en la calle, hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, sube los precios, ¿ya? Esa política que toma el Banco Central respecto a las tasas de interés siempre lo hace pensando en un horizonte de 2 años plazo. Y cuando tú miras lo que quiere el Banco Central, que es que de aquí a 2 años plazo la inflación esté en el 3, el mercado, todos los agentes económicos también piensan que va a estar en 3. Por lo tanto, sí están ancladas las expectativas en ese sentido. Estamos transitando una coyuntura a propósito de las tarifas eléctricas desde aquí hasta el año 2025 que nos va a llevar a que la inflación esté bastante por arriba de ese 3. Pero lo bueno de esto es que sabemos que estos efectos de subidas de precio de la electricidad son transitorios, ¿ok? Lo que no son transitorios necesariamente son los efectos de segunda vuelta. Pero los efectos de la tarifa eléctrica nos pegan en el bolsillo, pero nos pegan una sola vez. No es un aumento sostenido y por lo tanto no es de la máxima preocupación inflacionaria. No son elementos estructurales, son exógenos, como dice Marcel, que la Tamara siempre lo repite, porque ella es buena alumna de Marcel. Son exógenos, claro. Claro, ahora, desde ese punto de vista, desde esa mirada, uno puede estar más tranquilo, porque efectivamente en anteriores movimientos de inflación o de IMASEC, por supuesto, había también el tema de los efectos de la lluvia, que causaron también problemas tanto para la actividad económica como para la inflación. Suspensión de clases también. Leía, por ejemplo, un análisis que decía que incluso las hortalizas pudieran haber subido más, y hubo una suerte de resiliencia de muchos alimentos que se pensaba que en julio iban a tener un incremento y no lo tuvieron. Sí, exactamente. Mira, yo estoy de acuerdo con usted, Roberto, de que uno puede estar más tranquilo, pero quisiera poner un par de puntos como para que se entienda más la preocupación que todavía queda. La economía se empezó a frenar. Habíamos partido el año viento en popa, habíamos partido los primeros 3 meses todos celebrando, con grandes crecimientos, mayores a lo esperado, con la sensación de que estábamos creciendo harto. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda hicieron sendas proyecciones de que llegábamos a crecer 2,7, 3%. Y lamentablemente en los últimos meses esas expectativas de crecimiento se desaceleraron y los datos empezaron a desacelerar. La economía crece, pero menos de lo que creíamos. Y al mismo tiempo, la inflación empezó a acelerar. Si bien la discusión de las tarifas eléctricas estaba presente, nadie le había puesto número hasta que en el IPOM de junio salió el Banco Central y dijo: yo calculo que va a ser 1,45 puntos porcentuales. Saltaron todos los tapones y empezaron todos a incorporar esa estimación en la inflación. Ahora, una economía que va para abajo con una inflación que va para arriba es lejos el peor escenario que puede enfrentar un banco central. Porque ¿qué hace?
¿Baja la tasa para que la economía repunte o sube la tasa para que se frene la inflación? Está un poquito atado de mano. Y ahora lo que le queda al Banco Central es que la Fed de Estados Unidos le dé una señal de para dónde va a moverse. Y algo que también podría ayudar al Banco Central, que no ha ayudado, fíjense, es el dólar. Hay muchos productos importados que en estos meses del año los estamos pagando más o menos a 940, 950, cuando hace un año atrás los pagábamos 100 pesos menos. Eso también es inflacionario. Y no se vislumbra que el dólar pueda ceder con rapidez, salvo que pasen cosas, digamos, bastante inesperadas, pero el cobre no está ayudando. Oye, Patricio, bueno, hablando del Banco Central también, ¿cómo va a reaccionar? Porque hace unos días atrás, la semana pasada, mantuvo la tasa de política monetaria, pero tenía... Lo que no ocurría hace mucho rato. No ocurría hace mucho rato, no movió la tasa y de hecho se proyectaba también que podría seguir bajándola, pero la mantuvo porque se venía este shock, ¿cierto? Se venía este shock de oferta con la tarifa de la Muchos lo atribuyeron a eso, que el Banco Central está considerando era una decisión saludable, me decían. Eléctrico. Entonces, ¿qué se espera para adelante con el Banco Central? Sí, súper buena pregunta. Mira, hasta la semana pasada, quizás muchos analistas te hubieran dicho que iba a combinar una pausa con una baja, una pausa con una baja, para ver cómo reaccionaba la economía a esta dosis de medicamento. Pero esta semana, el lunes, ustedes se acordarán que los mercados en Estados Unidos se cayeron con mucha fuerza, ¿cierto? Se empezó a instalar la idea cada vez con más fuerza que en Estados Unidos viene una recesión. Y una recesión en Estados Unidos significa que las tasas de interés allá tienen que caer bastante para que esta recesión se suavice, ojalá no se materialice. Eso ya empezó a ocurrir. Empezaron a bajar las tasas, no la Fed, pero las tasas de mercado ya empezaron a bajar. Y eso nos puede traer un efecto contagio, porque las tasas en Chile no pueden ser tan distintas que las de Estados Unidos cuando estamos en una economía integrada, un mundo globalizado. Por lo tanto, puede ser que el central tenga que volver a bajar y acoplarse a lo que va con muy alta probabilidad a empezar a hacer la Fed de Estados Unidos, que es bajar las tasas de interés en su próxima reunión. Sí, bueno, ese es otro de los temas. Ahora, este jueves la bolsa de Estados Unidos corría como avión. Por lo tanto, uno ya no sabe cómo leer los mercados. A veces también un poco de histeria, de sobrereacción. Es bien difícil. Volviendo al tema de la inflación, estamos conversando con el economista de Radio Infinita, Patricio Eskenazi. Quiero ver también algunos comentarios que hicieron esta mañana algunos analistas para compartirlos contigo y con todos nuestros televidentes. Maca, por favor, veamos lo que dijeron los analistas esta mañana sobre este IPC de 0,7%. La división más afectada fue vivienda y servicios básicos, con un 2,2%. Sin embargo, dentro de este 2,2% se encuentra las tarifas eléctricas, el cual registró un aumento de un 12%. Y si lo llevamos al rango acumulado de este año, vemos que aumentó un 22,3%. Esto luego del descongelamiento de precios que tuvimos desde la pandemia del COVID-19. Este 2,5% de incremento que tuvo la energía y el costo de estas cadenas productivas ha impactado en que este IPC sea superior a lo que nosotros estábamos proyectando. El comportamiento de esta cifra evidentemente nos deja en alerta respecto a cuánto va a ser la inflación con la cual vamos a terminar a final de año, debido esencialmente a que este incremento de tarifas se considera que es gradual. Cuando analizamos los principales factores, destaca el sector de la vivienda y en específico los servicios básicos, donde está la electricidad, que veíamos un aumento del 12%. Seguimos viendo cómo la electricidad y también el alza de las tarifas ha afectado directamente al poder adquisitivo de los consumidores, en donde proyectamos que de cara a 2025 pueda mantenerse este efecto. Es decir, por el lado de la energía podamos seguir viendo presiones inflacionarias que afecten directamente al dato de IPC. Bueno, ahí estaban también esas miradas. Bueno, todos apuntan principalmente al tema de el alza de la electricidad como un factor que gatilló este IPC de julio de 0,7%. Y en el año ya 22% de alza. Sí, 22,3%, sí, lo que habla de que en el año ha habido otras alzas, o sea, no solo hemos hablado de esta normalización de julio, pero ha habido otras alzas antes del reajuste, que no se han explicado, yo encuentro, por parte de la Autoridad de Energía. Puede ser. ¿Ah? Sí, pero de hecho hubo una alza antes del reajuste. Sí, pues, y después el ministro de Energía que dijo, no, si yo había dicho en una comisión por ahí, no sé, bueno. Oye, Patricio, te quería preguntar por la UEF, porque esto también es algo que le interesa a mucha gente, sobre todo a quienes tenemos
deuda en UF, yo tengo un dividendo, también se pagan colegios, Seguros. ISAPRES, qué sé yo. Ay, sí. Y cuando el IPC tiene variaciones altas, como la de julio, 0,7, y la UF salta, en este caso, 262 pesos en un mes, a contar de mañana empieza ese ajuste. Y lo peor de todo es que la UF va a superar los 38.000 pesos. Esto también es un golpe súper fuerte para la gente, ¿no? De la inflación. Ahí sí. Ay, sí. Repite de nuevo la idea que justo se había acordado. Sí, no hay problema. La UF es simplemente el reflejo de la inflación. ¿Cuánto sube la UF este mes? Exactamente 0,7%. ¿Ya? Y por lo tanto, esos 0,7% en el valor de la UF de hoy, que son 37.500 y tanto, 570 creo, son 262 pesos, como tú decías muy bien, ¿ya? Eso es. Ahora, los ejemplos que tú diste son muy buenos ejemplos de inflación de segunda vuelta. Colegios, ISAPRES, todas las cosas que te cobran en UF, bueno, te van a empezar a costar 0,7% más de un mes a otro porque subió la luz, ¿te fijas? O sea, simplemente por eso, porque es la manera que están indexadas, los arriendos, las oficinas, en fin, montones de cosas. Y acá si uno mira un poquito más como la mirada un poquito más larga, ya para no quedarse tan en la coyuntura, los economistas nos gusta mirar un indicador que se llama inflación core, ya es una palabra en inglés, pero es como la subyacente en español. Ah, claro. ¿Qué es eso? Bueno, en una canasta de bienes nosotros consumimos muchas cosas y todas esas están reflejadas en la inflación, en la proporción que una familia tipo en Chile consume, ¿ok? Pero dentro de esos bienes hay algunos bienes que se consideran volátiles, típicamente comida y energía, porque la helada hace subir los precios de ciertos alimentos, porque más lluvia o menos lluvia típicamente cambia los precios de la energía, entonces esos elementos se consideran volátiles y una manera de mirar la economía más de fondo es sacándole los elementos volátiles. Y nos quedamos con este índice core, este índice de inflación subyacente. Esta inflación subyacente también está más arriba de la meta, está en 3,5%, los volátiles están más arriba, 6,2 es lo que va del año, ¿ok? Pero la inflación core está en 3,5. Y acá un dato interesante es que cuando tú divides esta inflación core en bienes y en servicios, los bienes han reaccionado bien a las subidas de tasa, es decir, han contenido la subida de precio, no han subido tanto. Los servicios, en cambio, están más chúcaros. Porque si ustedes piensan, un servicio es el de un arquitecto, el de un gaffiter, pero son servicios de personas que no requieren capital. Entonces, que se encarezca el dinero no es un problema para ellos porque no usan capital. En cambio, los bienes necesitan una fábrica, necesitan máquinas, esas máquinas son inversiones y esa inversión no se realiza si es que la plata está muy cara. ¿Me explico? Entonces, se logra frenar ese canal, que es el canal de la producción de bienes, pero no así el canal de los servicios. Y eso está un poquito más chúcaro, subiendo casi 5% en el año, 4,8%. Oye, otro efecto que podría tener la inflación es la canasta básica de alimentos, que bueno, está sí, claro, alrededor de que va los a salir 68. en los próximos días, los la nueva 15, variación. las quincenas aparece la cifra del Ministerio Que de va a ser Desarrollo Social. Pero va a ser menor porque, claro, la luz fue uno de los principales Pero no aparece el elementos, alimento, pero los alimentos bajó el pan además, fueron, por tercer mes. tuvo un alza pero leve los alimentos. Entonces la canasta básica tampoco podría tener, no se podría reflejar tanto el valor de la inflación en el valor finalmente de la canasta básica de alimentos. No, es que efectivamente alimentos va como por un camino un poco separado. Pero sí podría ser parte de los efectos segunda vuelta que estamos hablando. Si es que la subida del costo de la electricidad afecta los precios de los alimentos, sí, podría ser, pero tienen más que ver los alimentos con la lluvia, con el clima, exacto, más con esas cosas que cuando la oferta crece o se achica, eso afecta a los precios. Sí, normalmente la demanda no se mueve. Menor que lo que hemos visto acá, sí, de todas maneras. Sí, y yo la verdad que hace rato que no veía una variación de IPC donde no saliera en el listado el tema alimentos. Sí. Por lo tanto, porque estaba muy fuerte el tema alimentos en las variaciones del IPC y ahora no, e incluso el pan completa 3 meses de baja. Sí, Pato. Sí, acá tengo algunas categorías de la canasta. Alimentos y bebidas no alcohólicas en el mes subió 0,1 y en el año van 2,4, bastante bien. Sí.
bebidas alcohólicas y tabaco, ahí está la categoría de vicios, cayó 0,2% en el mes y en el año también van 2,4%, así que no es problema. Perfecto. El calzado, vestuario calzado subió este mes 2%, pero en el año va cayendo 3,6%, así que no ha sido problema. Claro. ¿Qué sí ha sido problema? Vivienda y servicios básicos, que es lo que estamos hablando. Sí. Eso ha sido problema. Educación, que está subiendo 5,8%. Seguros, servicios financieros, restaurantes. Esas categorías sí han sido un problema. Sí. Patricio, 30 segundos para un análisis también de, teniendo en cuenta esto, que la inflación está ahí, la lucha, la pelea. Se vuelve a discutir un séptimo retiro, un proyecto de séptimo retiro en el Congreso, que ya sabemos los efectos que generó la inflación en el último tiempo, entre otras cosas, no solo eso. ¿Cuál es tu mirada respecto de que hay parlamentarios que insisten en poder sacar retiros de ahorros previsionales? Permitir. Te lo resumo en una palabra y después lo desarrollo. Es populismo. Cuando nunca fue una buena idea hacerlo, porque entre otras cosas se abre una puerta que tú después no puedes cerrar, que es que la gente va a querer usar la plata para distintas cosas, que todas son muy razonables, pero no es para lo que está diseñado, ¿ok? Pero los primeros retiros, que también fueron mala idea, por lo menos tenían un contexto. Alegaban que en ese momento el gobierno Piñera estaba llegando con poco y tarde, había una pandemia, entonces había gente que podía ser que no tuviese plata de verdad para vivir. Había un contexto que no lo justifico, pero lo logro entender un poco más. Ahora, la economía está bien, está estancada, pero estará creciendo 2% en el año, 2,5% en el año, el desempleo está en el 8 y poco, o sea, nada en otro mundo, todo más o menos normal. Ni siquiera hay un contexto para justificar los retiros. Un nuevo retiro significa que lo terminamos pagando todo a través de inflación. Piensen que en la pandemia hubo más de 14% de inflación. Por lo tanto, todos los meses nosotros estamos pagando 14% más de lo que hubiéramos pagado si no hubiera habido inflación. En el fondo estamos pagando varias veces los retiros que tuvimos. Y además nos quedamos para siempre, o por lo menos por un rato largo, con todos los efectos negativos como créditos hipotecarios más caros, con un mercado capital más débil, con un dólar más volátil, con muchas consecuencias macroeconómicas más difíciles de explicar, pero nada bueno, al final puras cosas malas. Yo me pongo totalmente a los retiros y no se me ocurre ninguna otra palabra que no sea populismo. Bueno, Patricio Eskenazi, economista de nuestra radio infinita, ¿no es cierto? Conversando con nosotros, aterrizando, bajando lo que es la noticia del IPC y las implicancias para todas las personas. Muchas gracias, Patricio, siempre por la gentileza. Gracias, Roberto. Gracias, Patricio. Que te vaya bien. Chao, chao. Muy bien, igualmente. Chao. Bien, hacemos una pausa, Tamara, y a la vuelta vamos a estar hablando de las compensaciones que se están pidiendo a Enel y de este proceso para revisar la concesión. Eso mismo. Hacemos una pausa y ya volvemos con Peras y Manzanas. Bueno, seguimos haciendo nuestro programa con Peras y Manzanas. Tamara, ¿a ti se te ha cortado la luz? No, afortunadamente no se me ha Oye, cortado la también luz. soy uno de los afortunados, Sí. pero hay gente que ha completado Sí. una semana seguida, Durísimo. corridas de luz con los fríos que hacen, con casas que son eléctricas completamente, con departamentos, comerciantes que han perdido mercadería, Sí, gente que ha tenido que gastar electrodomésticos, dinero en generador eléctrico, comprando generadores, comprar otra estufa, estufas, claro, estufa parafina, por ejemplo, a gas, que están agotadas en el mercado. No, lo encuentro una situación bien dura. Y para aquellas la familias. gran noticia también, creo yo llevo mucho tiempo reporteando economía y nunca había visto una revisión de la concesión de una empresa eléctrica. De Sí esa había visto magnitud. de sanitarias, Ah, ya. había visto procesos para sanitarias, pero para eléctricas no. Es que estamos en una crisis. Sí, Tú lo bueno, decías, y- estamos en una crisis bien importante Y ahora. efectivamente hay harta molestia de parte Sí. del gobierno, sobre todo con la empresa Enel. Bueno, Enel. para hablar de eso, de lo que pueden ser las compensaciones, que hay muchos caminos, para hablar también de lo que qué significa esa revisión de la concesión, qué significa si finalmente están los argumentos para terminar con la Claro. concesión, quién podría proveer el servicio. Bueno, ¿Quién administra? vamos a conversar con Patricio Valdivia, él es ingeniero eléctrico, profesor de la Universidad de Santiago, tiene una destacada experiencia profesional en empresas energéticas como Chilquinta y Endesa, también el SEDEC-SIN, que ahora es el coordinador eléctrico nacional. Hola Patricio, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa con Peras y Manzanas. Hola, Patricio.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, efectivamente vamos a conversar sobre este tema y Roberto, muchas gracias por invitarme a hablar con usted hoy día. Felices nosotros, además con la Universidad de Santiago tenemos una estupenda relación, muchos Sí. expertos ahí que son muy interesantes. Con el profesor Verdejo conversamos Sí. harto del tema eléctrico Tenemos un también. abanico de expertos Así ahí. que, bueno, economistas también, Víctor Sala, así que es una casa de estudio que nosotros queremos mucho porque nos provee de muchos expertos. Bueno, Patricio, partamos con el tema compensaciones. El gobierno ayer a través del presidente, ayer y hoy jueves a través del ministro de Energía han insistido en que le han pedido a la empresa Enel que adelante las compensaciones que tienen que ver con la no entrega del suministro eléctrico. Esa es una de las posibles vías de compensación. ¿Cómo sería ese mecanismo? ¿Cómo se calcula? El ministro decía que lo podía calcular el mismo Ministerio de Energía o la Comisión Nacional de Energía. ¿Cómo es ese mecanismo en sí? Sí, Roberto, gracias por la pregunta. Efectivamente, es un mecanismo automático. El mecanismo de compensaciones legales, que se llaman, ¿cierto? Está establecido en la ley eléctrica, en nuestra ley general de servicio eléctrico, ¿cierto? Y cómo opera, viene bien estipulado en el decreto supremo, en su reglamento respectivo, ¿cierto? Y bueno, las compensaciones legales se pagan el mes siguiente, ¿ya? Por ejemplo, si hay periodos de falla de suministro, ¿cierto? Y excede sobre un límite, porque hay un límite, y hay unas tablas que aplican. En simple, por ejemplo, hay unas tablas por zonas de densidad poblacional, ¿cierto? Entonces hay unas tablas que dice, para una zona de alta densidad poblacional, por ejemplo, lo permitido, ¿cierto? Son, por ejemplo, 9 horas en la red de baja tensión, ¿cierto? 9 horas sin suministro, ¿ya? Ajá. En un año. Por lo tanto, si yo tengo más de 9 horas, se aplica entonces, se empieza a aplicar esta compensación, como está pasando ahora, ¿cierto? Si sobre las 9 horas, una zona de alta densidad, se empieza a cobrar entonces esa cantidad de horas que no tienen compensación y se remunera, es decir, se paga esa compensación, se multiplica el número de horas que está en exceso, ¿cierto? Sobre las 9. Ajá. Por el periodo de horas sin suministro. ¿A qué precio? Al precio de falla, ¿cierto? Que se llama. Que el precio de falla es un precio que vale aproximadamente 10 veces más caro que lo que cuesta el costo de la energía no suministrada. Para hacerlo en simple, hagamos un ejercicio. Por ejemplo, si una casa paga a una familia habitualmente, no sé, 30.000 pesos en la luz, ¿cierto? Sí. Tenemos un promedio de 1.000 pesos diarios. Si estoy, por ejemplo, 10 días sin suministro eléctrico, sobre estas 9 horas que te digo del límite, entonces esos 10 días pagarían no a 1.000 pesos promedio de la energía, sino que pagan 10 días a 10.000 pesos, serían 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces viene una compensación, y esa es la compensación legal que habla seguramente el ministro, y bueno, y que está establecido en la ley, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la...? Ahora, Dale. ¿Perdón? Ahora, no, yo creo que hay que aclarar, yo creo que adelantar las compensaciones no se refería a estas compensaciones legales que está establecido en el reglamento de la ley eléctrica y la ley, ¿cierto? Ajá. Porque estas son automáticas y se hacen en la próxima facturación de manera sí. automática, efectivamente. Con estas tablas, dependiendo la ubicación de la vivienda, ¿cierto? Si está en el sector de baja densidad o alta densidad, cambia el número, ¿cierto?, de día y de horas sin energía, pero el mecanismo se aplica el mes siguiente. Por lo tanto, yo creo que hay que aclarar que las compensaciones a cual refiere el ministro, pedir adelantar a la distribuidora, son las compensaciones que no son las legales, que son las compensaciones que son Patricio, acaso. yo estuve en la conferencia del ministro de Energía y se refiere a esas. Puede que Ya, no pero- haya, pero que haya un por horas sin desconocimiento. suministro. Sí, se refiere A a lo que esas, voy es que- porque hizo un ejercicio Ya. parecido al que hiciste tú, todo. Entonces, claro, bueno, si tú nos dices que eso debería ser automático y no tiene que haber una solicitud. De hecho, a ver, Tamara, llegó un comunicado de sí. CGE, Sí, vamos que a también revisarlo. ellos dicen que van a ¿Quieren adelantar. adelantar? ¿Pueden leerlo? Vamos a leerlo acá. Claro. Vamos a ver, aquí está. Claro, parte obviamente diciendo que lamentan profundamente todos los inconvenientes, pero dicen que van a adelantar el pago de las compensaciones legales a los clientes afectados de ¿viste? acuerdo a lo solicitado por la Claro, autoridad. CGE lo anuncia, Sí. por lo tanto, claro, yo creo, Patricio, que aquí, independiente de que sea automático y todo, parece que aquí hay política también. Entonces yo creo Sí. que aquí también tiene que haber anuncios, tienen que haber solicitudes, hay temas, porque efectivamente hay otros dos caminos de compensaciones. Estas son las compensaciones legales por suministro no brindado, no entregado, corte de luz si usted lo quiere. Sí.
También está el camino de la demanda colectiva que está trabajando el CERNAC con una serie de municipios y organizaciones de consumidores. Y está una tercera vía que es el proceso voluntario que lo ha solicitado en él al CERNAC, en el cual ahí tienen que ver principalmente dinero, como por ejemplo la persona que perdió 4 kilos de carne, el comerciante, que alguien que haya perdido un medicamento, alguien que se le haya echado a perder un televisor, porque no sé, cosas así. Esa es la tercera alguien vía. Que no pudo trabajar, sí, son 3 vías, y esa es la tercera. Mira. Entonces, repitiendo, esta es la que acaba de explicarnos Patricio, está la de la demanda colectiva y está la del proceso voluntario. Perfecto. Pero yo, de verdad, Patricio, estuve hoy día en la pautita del ministro Pardow, que habló del proceso, y él se refería a las que tú decías. Sí, perfecto. No, está bien. Esa compensación legal, como te digo, se paga la próxima facturación y bien, efectivamente hay empresas entonces que están pensando adelantarlo en los próximos días. Ahora, ojo que la compensación que se menciona aquí voluntaria, tampoco no es tan voluntaria, es una compensación que se hace caso a caso, que también es muy habitual, ¿cierto? Cuando hay un corte de suministro. Pero eso yo voy directamente a la empresa, ¿cierto? Cuando vuelve la luz, se producen fenómenos transitorios que pueden quemar electrodomésticos y eso también se compensan. Sí. Pero eso no son tan voluntarios, efectivamente, si hay un procedimiento SEC para eso, ¿cierto? Que parte con la distribuidora, usted hace una reclamación y se hace un análisis técnico, y efectivamente los daños son atribuibles a esa falla eléctrica. Y tienes que tener los antecedentes. La distribuidora. Entonces, no son tan voluntarias. No, pero yo hablaba del proceso voluntario con el CERNAC, no con el SEC, que con el CERNAC es más que nada con carne, con mercadería. Eso se llama, y de hecho se llama procedimiento voluntario. Ahora, ahí, bueno, ahí está la complicación, porque te empiezan a pedir, muéstreme, acredíteme que usted perdió 5 kilos de carne, que tiene un negocio, y ahí, bueno, tráigame una foto, y ahí se complica cómo determinamos el monto. Se hace más tedioso. Y eso, claro, pero yo solo para que quede bien redondo, lo que el gobierno pide es de las compensaciones legales propiamente tal. Exacto. Y ahí, bueno, Patricio nos explica entonces que se debiera hacer un proceso automático que debiera venir en la próxima boleta. Ahora, lo que sí aquí, Patricio, tenemos un problema que está ocurriendo, me ha pasado, me he encontrado con gente en el reporteo en la calle, que está sin luz, lleva una semana sin luz, pasando una verdadera pesadilla, y le ha llegado la boleta con el incremento, con el tarifazo, con el alza. Es el peor de los mundos. ¿Cómo lo ves tú? Porque hay una dinámica ahí también en eso. Sí, pues efectivamente no, o sea, no es agradable para nadie. Efectivamente estamos todos en general en Chile, ¿cierto?, siendo sometidos prácticamente a estas nuevas tarifas, ¿cierto? Y efectivamente es algo, no una buena noticia. Sumado aún que estamos varias familias que están sin energía y particularmente les llega la cuenta, ¿cierto? No debe ser muy, muy agradable. Pero el fenómeno el decreto, ¿cierto?, de las nuevas tarifas que está vigente desde el 1 de julio y viene otros aumentos también después, es una cuestión que se tenía conversando hace bastante tiempo ya. De hecho, el PEC terminó, debió haberse implementado a partir del 2023, ¿cierto? Se dilató también para este año. Entonces, claro, hay una discusión bien profunda que se ha venido dando, y que, claro, conlleva que efectivamente hay que aplicar estos ajustes a la energía. Es un poco en lo que sí hay menos consenso. Un poco en la forma y con estos subsidios es como se trata de manejar, pero bueno, sin duda no es bueno para nadie que pagar más por un servicio que efectivamente está vulnerable en estos días, sobre todo, y tan cuestionado. Patricio, bueno, hemos visto que el gobierno ha sido súper duro con todo esto, pero las empresas, o por ejemplo Enel, que le han dado bastante a la empresa, pero ¿la empresa puede sujetarse a algún requerimiento para condonar quizás todo, obviamente, lo que tiene que compensar? ¿Podría haber algún revés en ese caso y la empresa pueda pedir algo? O sea, se pueden hacer varias cosas que no están en la ley, ¿cierto? Ni que están en los reglamentos. Y va a depender un poquito de la voluntad. Ahora, hemos tenido fenómenos de compensación masiva, ¿cierto? Habitualmente cuando papel higiénico. Sí, pero en el caso de la eléctrica, cuando hay fenómenos climatológicos, por ejemplo, que son habituales, ¿cierto? Lluvia. Recordemos que el 2017 también tuvimos fenómeno de nieve acá en Santiago,
donde también hubo cortes de luz bastante largos, ¿cierto? También hubo multas de la SEC y también hubo muchas compensaciones. Generalmente eso tiene su tiempo, ¿cierto? Pero se pagan, ya nunca se ha dado el caso de que que efectivamente sea tanto la catástrofe que no dé abasto a la empresa, ¿cierto? Claro. No pueda pagar las compensaciones. La verdad que siempre la ha asumido. En ese sentido hay que también mencionar, ¿cierto? Justamente que las empresas han respondido, ¿cierto? Por ahí pueden quedar un porcentaje de familia, personas que no siempre se les responde como quieren, pero generalmente las legales se tienen que pagar, ¿cierto? Las no legales, que son caso a caso, se analizan y efectivamente hay casos en que no se pagan porque no corresponde y otras que sí, y ahí puede haber alguna discusión. Pero quiero ser bien claro en que siempre la eléctrica han respondido, ¿cierto? Sobre todo en estos fenómenos climatológicos. Y bueno, el de ahora fue uno también bastante fuerte, con vientos que están fuera de lo previsto, ¿cierto? Alcanzaron los 140 kilómetros, por lo tanto, la verdad que fue un fenómeno bastante particular. Pero yo no me atrevería a decir que no van a pagar las compensaciones no legales y las legales también. O sea, yo creo que me pongo en el caso de que sí lo van a hacer. ¿Y qué pasa? Lo que me preguntas tú, ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Necesitan alguna ayuda o un perdonazo? Claro. No se ha dado, no se ha sido el 2010 con el terremoto, no se ha dado con la nieve del 2017, no se ha dado en los últimos fenómenos, por lo tanto no vería la necesidad de que lo hagan, ¿ya? En eso es un criterio duro, digamos, es un hecho estadístico, no se ha dado ese caso, por lo tanto no creo que sea ahora el caso actual que el cual lo pidan. Claro. Perfecto. Oye, Patricio, bueno, vamos ahora al otro tema también que ha sido bien llamativo, por momentos incluso inquietante, que es este proceso de caducidad de la concesión de Enel en la región metropolitana que ha abierto el Ministerio de Energía a solicitud del presidente. Hoy día tiene una primera etapa, una suerte de ultimátum que le dan a Enel, que tiene que reponer 20.000 clientes de aquí hasta las 12 de la noche. En la mañana iban 12.000. Sí. Bueno, y si no se cumple, este proceso va escalando. ¿Esto puede llegar a terminar con la concesión de Enel o es algo, más bien una señal que quiera el gobierno para que la empresa se apure y reponga rápidamente? ¿Tú ves voluntad de aquello? Eso quiero preguntar, después voy a preguntar otro escenario. A ver, no se ha dado, ¿cierto? Partamos del caso que no se ha dado esa condición en que se revoque, ¿cierto?, una zona de concesión. Generalmente, al contrario, lo que se hace es ampliar la zona de concesión, se va modificando, hay un procedimiento que se lleva a cabo y se van ampliando la zona de concesión, va cambiando, ¿ya? Pero que se revoque, la verdad que no se ha dado en Chile y podría ser la primera vez, pero no obstante está la ley eléctrica, el decreto Super 427, que el reglamento de la ley eléctrica también lo establece, ¿cierto? Los procedimientos en los cuales efectivamente el presidente de la República puede, él o la presidenta de la República puede efectivamente revocar esta concesión, porque es un permiso, ¿cierto? Convengamos que la concesión es un monopolio, ¿cierto? Un monopolio natural. Que se establece, ¿cierto?, para llevar una actividad económica, ¿cierto?, bajo ciertos estándares. Y por lo tanto, si no se cumplen ciertas condiciones de esos estándares, tenemos normas técnicas de distribución, una serie de estándares y KPI que efectivamente podrían llegar a evaluar, ¿cierto?, y está establecido claramente en el reglamento de la ley que se puede revocar, ¿ya? Yo no me pronunciaría si es que se va a hacer el caso ahora. Yo creo que efectivamente habría que tener muchos argumentos con respecto a los indicadores técnicos, ¿cierto?, que podrían llevar a esto. Pero efectivamente está dentro de lo que está permitido por ley para el presidente de la República, por lo tanto sí, está dentro de lo plausible. Ahora, si me preguntas si se va a llegar a hacer, yo creo que es bien difícil y es poco práctico. Yo ahí voy también a mi opinión personal. Revocar la concesión a una empresa de distribución que no es lo mismo que otra empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, ¿cierto?, significa que toda esa infraestructura energética que es de Enel, ¿cierto?, no es de la nueva concesionaria, ¿cierto?, eventualmente hay que negociar, ¿cierto?, hay que hacer inversión nueva. Es un caso muy extremo y yo lo veo muy poco práctico, ¿cierto?, desde el punto de vista de la solución actual. La solución actual hay varias soluciones. En lo inmediato, dar energía a los clientes que faltan, según el dato estadístico de las tablas que tiene la SEC, ¿cierto? Hoy en este momento se mantienen alrededor de 20.000, ¿cierto? No, según la SEC ahora tenemos 95.000 clientes sin energía. En lo duro es el dato, ¿cierto? Y esa es la emergencia. Pero eso no va a cambiar si cambiamos el concesionario, ¿cierto? No es como cambiar un concesionario de un casino. Esta cuestión es muy distinta.
¿Por qué? Porque tenemos que seguir dando suministro energético, electricidad a todos los otros clientes, ¿cierto? Y además hacer las mejoras que convengan. Si con todo lo que pasó, hay que hacer mejoras, hay que pensar que estos fenómenos pueden ser más frecuentes, hacer inversiones, ¿cierto? Aumentar dotación de mantenimiento. Yo tengo harto paño que cortar, digamos, en ese sentido, utilizando la ley, el reglamento, ¿cierto? Para exigirle a la empresa, pero la solución menos práctica, si me pregunta a mí, en lo personal, en lo menos práctico, es quitar la concesión hoy en día. O sea, hoy día la emergencia está súper clara y no es esa, ¿ok? Sí, se ven enfrentados varios desafíos climatológicos estas empresas. Te quiero preguntar, ¿qué pasa si Enel no cumple lo de hoy día, este ultimátum de reponer los 20.000 hogares? ¿Qué fase sigue? Porque se habla de una fase adversarial. Adversarial, eso. ¿Qué significa eso? De adverso. Sí, bueno, es una adversidad. Pero bueno, como ustedes saben, el tema también en economía, ¿cierto? Tenemos, no funciona en base tampoco a ultimátum, ¿cierto? Obviamente todas estas soluciones son conversadas, consensuadas. Sí. Lo primero que hay que hacer valer es la ley, ¿cierto? El reglamento establece claramente los límites, ¿cierto? Y si una empresa efectivamente está incumpliendo fehacientemente en lo que se establece, ¿cierto? Temas técnicos, seguridad, ¿cierto? Continuidad de servicio, claro, efectivamente hay algo que estudiar. Pero obviamente si se lleva a cabo, obviamente, me imagino que la empresa no se va a quedar de brazo cruzado, va a apelar, se puede llevar esto a juicio, ¿cierto? Y puede tomar un camino judicial que efectivamente tenga otros efectos que el que se busca. Entonces yo creo que estas cosas nunca han funcionado por ultimátum y obviamente hay soluciones urgentes que atender por sobre lo que pueda venir, ¿ya? Y no es por poner paños fríos, sino que hay que ponerse claramente en el caso de qué es lo que hay que resolver, ¿ya? Y hoy en día la urgencia es el suministro de los que faltan, los clientes que están sin energía, y luego las mejoras que hay que hacer, ¿ya? Y obviamente en el camino también analizar esta caducidad o este término de la concesión. Pero es una decisión súper compleja. Y yo realmente insisto en que lo práctico no es el momento de eso, ¿ya? Sí. Ahora, ¿toda la atribución al presidente de hacerlo? Sí, lo tiene, y efectivamente lo puede hacer, pero eso no quita que se inicie todo un camino judicial, de apelación, ¿cierto? Que puede ser súper largo, súper extenso, que se revierta esa decisión, entonces puede tomar un camino totalmente distinto al que hoy en día se requiere, en verdad. Sí, yo insisto, yo veo aquí más que nada una señal que dura, de reprimenda, de presionar para que los procesos sean más rápidos. Hay mucha indignación en la gente, más que el deseo del gobierno de querer terminar con la concesión de Enel propiamente tal. No veo eso. Además, ¿quién se hace cargo si se tiene que salir en él? Lo que decías tú, ahí una empresa estatal no hay, habría que crearla, y empresas privadas no sé si habrá interesado. Bueno, algunos dicen que sí, que son muchos clientes, bueno, pero es complejo. Lo que sí yo veo es que yo tengo 2 hijas y a veces, qué sé yo, no me hacen caso y uno tiene que ir escalando. Mira, si no a los retos. No va a haber postre. Les dio lo mismo. Bueno, no va a ir al cumpleaños del fin de semana. Les dio lo mismo. Entonces uno va escalando y me parece que aquí, a otra escala por supuesto, el gobierno tuvo que apelar a eso porque efectivamente Enel no cumplió con otras 2 peticiones, no cumplió y esta era la tercera, por lo tanto el gobierno agarró todo el aparataje legal para poder presionarlo. Así que, bueno, es un complejo escenario. Nuestros deseos para toda la gente que nos esté mirando y que ha pasado, pero realmente una semana del terror con esto. Y bueno, queremos agradecerte también por explicarnos esto que es tan complejo, Patricio Valdivia. Para nosotros los periodistas, además algo nuevo, esto de revisar concesiones, qué sé yo, y por lo tanto, profesor de la Universidad de Santiago, conversando con nosotros con Pere Manzana. Así que gracias, Patricio. Un abrazo, Patricio. Que esté muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, Tamara, qué programa más intenso con estas noticias que están afectando a tanta gente. Así que bueno, nuestro saludo a todas las personas que han vivido esta semana del terror. Esto ha sido con Pere Manzana. Gracias, Tamara. Que esté bien. Nos vemos. Chao, chao.